¿cuáles son las razones? ¿Cuáles fueron las razones por las que Cristo viniera a este mundo? Usted pudiera preguntarse, decir, bueno, ¿acaso Dios no podía salvarnos tan solamente con decir, lo voy a salvar y punto? Sin que viniera su Hijo a este mundo, creciera, sufriera y muriera. ¿Por qué tuvo que venir? ¿Por qué Él tuvo que hacerse ser humano? La Biblia nos responde a esas preguntas. En primer lugar, el Señor vino a este mundo, se encarnó para revelar o para dar a conocer a ese Dios que es espíritu, y por ser espíritu no se puede ver. ¿De qué otra manera podemos conocer o pudimos haber conocido a Dios sino a través de Jesucristo? Siendo que Dios es espíritu, como le acabo de decir, la única manera de darse a conocer al mortal era tomando la forma del mismo ser humano. Por eso Juan también registra las palabras del Señor Jesús en el capítulo 1, versículo 18. Estas palabras Jesús las dijo: a Dios, dijo el Señor, nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con Él, con el Padre, lo ha dado a conocer. Las otras palabras que son bien conocidas son las palabras que registra Juan también en el capítulo 14, versículo 9. Las palabras o el intercambio de palabras que Jesús tuvo con sus discípulos, entre ellos Felipe. Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y vamos a quedar tranquilos. Yo lo que quiero es ver al Padre, le dijo Felipe. Y el Señor le dijo, tanto tiempo llevo ya entre ustedes, le dijo, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo. ¿Cómo puede decirme? Muéstranos al Padre. Entonces, ese es el primer objetivo que podemos nosotros encontrar en la Biblia. ¿Por qué Jesús se hizo hombre, se hizo carne? ¿Por qué Dios se hizo ser humano? Para que pudiéramos a través de Él conocer al Padre. La otra razón, para cumplir la profecía. Había una profecía desde el Antiguo Testamento. Desde el Génesis, nosotros encontramos que Dios había venido hablando acerca de la encarnación de alguien que vendría a redimir la raza humana. Pero Dios es tan bueno, hermanos, que cuando viene y habla con ambos, o sea, tanto con Adán, con la mujer y con la serpiente, ya Él traía la solución para el pecado y da la promesa. Y eso lo encontramos en Génesis 3:15. Y dice estas palabras: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón, le dijo el Señor a la serpiente. Lo que podemos ver ahí, en primer lugar, es la promesa de la encarnación de Cristo. Porque ahí está diciendo que de la mujer habría de nacer una simiente. ¿Qué es una simiente? Una simiente es una semilla que nace, que crece. Entonces le está diciendo que habría de venir un hijo de mujer. Vale la pena poder considerar esa porción o esas palabras. Dice que habría de ser de simiente de la mujer, porque usted sabe que en la concepción de Jesús no hubo intervención de hombre. No hubo intervención de hombre, sino que solamente hubo intervención de la mujer y el Espíritu Santo que vino sobre ella y le hizo concebir. Entonces el Señor le está diciendo ahí que va a ser simiente de la mujer. Pero además podemos ver ahí los padecimientos de Cristo, los padecimientos de la simiente de la mujer, o sea, de Jesús. Ambos, tanto Satanás, que había engañado a Eva y a Adán, habrían de tener
una lucha acérrima con Jesús, la simiente de la mujer. Y por eso ahí dice, su simiente, le dice, la simiente de la mujer, o sea, Jesucristo, pues, te aplastará la cabeza, le dijo a la serpiente el Señor. Pero tú le morderás el talón. Yo creo que en otras ocasiones hemos considerado esta porción. ¿Qué golpe es más mortal? ¿Un golpe en el carcañal o el talón, como dice ahí, o un golpe en la cabeza? Un golpe en la cabeza. Lo que ahí el Señor le estaba diciendo a la serpiente es de que el golpe que ella, o sea, la serpiente le iba a atestar o le iba a propinar a Jesús, quien es la simiente de la mujer, iba a ser tan pequeño como morderle el talón a alguien. Pero lo que el hijo o la simiente de la mujer, que es el Señor Jesús, habría de ser en contra de la serpiente, sería mortal, porque le aplastaría la cabeza, dice, o sea, se la destriparía, pues. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cuando dice la Biblia que exhibió a los poderes infernales y triunfó sobre ellos en el madero. De tal manera que hoy podemos ver nosotros, a la luz de la Escritura, cuál fue la victoria que Cristo tuvo en contra de Satanás. Entonces, ese es el otro motivo por el cual Él se encarnó, para cumplir la profecía. Tercer motivo, para redimirnos del pecado. La palabra redimir viene del término redención, que significa rescate. Por eso es que el Señor Jesús, más bien Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 5, pero ustedes saben, dice, que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado, dice. ¿Qué está diciendo ahí Juan? Que Cristo vino a este mundo. Otra de sus razones por las cuales vino es para quitar de nosotros el pecado. Pero mire lo que dice ahí, y Él no tiene pecado. Solo alguien que no tuviera pecado podría limpiar los pecados de alguien más. Y por eso en Marcos también, el capítulo 10, versículo 45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice. Ahí está el Señor Jesús diciendo claramente a qué había venido. Vino a servir, dice. Y además dice que vino para poner su vida, para dar su vida en rescate, oiga bien, por muchos, dice, no dice por todos, ¿verdad? Pero la otra razón, también de peso, hermanos, es que Él vino y tomó forma de hombre para ser mediador. ¿Cuál es el papel que hace el mediador entre dos partes? Bueno, es el ser facilitador, el servir de puente, como decimos comúnmente, entre dos partes. Entonces viene Jesús a esta tierra para servir de mediador entre el ser humano pecador y el Dios Santo. Por eso era necesario que fuera hombre. Porque así como tenía que ser perfecto como Dios, también tenía que ser hombre como para comprendernos. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en su capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice. Si nosotros leemos esa porción así, a la carrerita, sin analizar, sin considerarlo, no le vamos a encontrar mayores detalles. Pero ahí hay una gran verdad revelada. Dice que es Dios, dice Pablo ahí, y que es hombre también. Ahí lo dice, en el mismo versículo dice. Dice que hay un solo Dios. Y ese solo Dios es mediador. ¿Quién es? Jesucristo. Y dice que este Jesucristo es hombre, dice. Mire, hermanos, por eso cuando nosotros nos acercamos ante el Señor y le pedimos a Él por nuestras necesidades,
Él no es indiferente porque Él es ser humano, es hombre. Por eso le dice la Biblia que el Señor llevó nuestras dolencias en el madero, dice. Esas grandes fiebres, amados hermanos, que a nosotros nos dan, Él las padeció. Dice, el Señor no aguantó hambre. ¿Cómo que no aguantó hambre? Sintió hambre, sintió sed. De tal manera que todas las necesidades. Y usted dice, hermanos, yo creo que el Señor no lo tentaron. Dice la Biblia, fue tentado en todo, dice, mas sin pecado. Entonces, por eso es que Él nos entiende, porque es ser humano. Por eso Hebreos 2:17 dice también, por eso dice, era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, o sea, hacia nosotros pues, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso, al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, dice. Mire lo que dice ahí el escritor a los hebreos. Dice que era necesario, era preciso que en todo se asemejara a nosotros, que somos seres humanos. En todo era preciso. ¿Para qué? Para ser un sumo sacerdote. Por eso es que no puede haber un sumo sacerdote aquí en la tierra, porque ese sumo sacerdote tendría que ser Dios. O sea que aquí en el mundo han resurgido tantos sumos sacerdotes. Bueno, de hecho al Papa se le llama el sumo pontífice. Pero para ser el sumo pontífice, esa persona tendría que ser Dios también. Pero solo es un simple hombre. No puede, no califica, no del ancho ni el alto. Pero Jesucristo sí, porque Él es completamente Dios y es completamente hombre. Sabe las demandas de Dios, pero también sabe las debilidades humanas. Y por eso dice ahí, un sacerdote fiel y misericordioso. Por eso es que el ser humano no puede ser sumo pontífice, sumo sacerdote, porque el ser humano es grosero, hermanos. No le ponían a usted penitencia. Bueno, si usted fue católico profesante, no le ponían ahí 500 Padres Nuestros y tantas Aves Marías. Dice uno, qué castigo, va, más crueles, ¿verdad? Caminar desde aquí hasta no sé dónde de rodillas, ¿verdad? Entonces el ser humano es cruel, pero como Él no solo es ser humano, sino que también es Dios. Él no es solo Dios, sino que también es ser humano y comprende nuestras debilidades. La otra razón, Él vino para destruir al diablo. No se vaya a alegrar mucho, hombre. Para eso vino el Señor, hermanos. Aquí Satanás andaba haciendo lo que él quería, hermanos. Pero un día apareció quien lo puso en su puesto. Y es que en la Biblia nosotros encontramos que el pecado entró por un hombre, por el ser humano, y se extendió a toda la humanidad, que es el primer Adán. Pero resulta que en la Biblia a Cristo se le llama el postrer Adán. Y Él lo que hace es que introduce la salvación al ser humano y también la destrucción a Satanás y a sus obras. Que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo, dice. Para eso vino, para deshacer las obras del diablo. Mire, cuando el Señor Jesús, amados hermanos, se aparecía y las personas estaban poseídas por espíritus inmundos, dice la Biblia que con una sola palabra expulsaba a los espíritus inmundos. Porque para eso vino Él. Hebreos 2:14. Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. De tal manera que ahora quien tiene el control es Cristo Jesús. Bendito Dios. Y Él, amados hermanos, venció al diablo, venció la tumba, venció a la muerte. Nadie, hermano, se ha levantado para seguir viviendo de la tumba, pero Él se levantó y Él vive por los siglos de los siglos.
Y lo maravilloso es que todos aquellos que se acogen a su salvación, que aceptan su perdón, también, aunque hayan muerto, un día se levantarán de la tumba victoriosos para nunca volverse a morir jamás. ¡Gloria a Dios!